Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en este bloque justamente del sistema de salud que el Perú se merece. La salud ha sido sin duda la protagonista de la historia en este 2020 y seguirá siéndolo por lo menos en este 2021. Es por eso que para nosotros es muy importante compartir algunas reflexiones de nuestro sistema de salud y tomar esta crisis como una oportunidad de cambio. Déjenme, por favor, compartir con ustedes la presentación. Esta caricatura de Quino de principios de los años 70 está más vigente que nunca. El mundo está enfermo y el Perú es parte de un problema mundial. ¿Qué duda cabe cuando vemos que la COVID-19 nos viene dejando en el mundo más de 91 millones de casos contagiados de la COVID-19 y más de 2 millones de personas fallecidas? Sin embargo, sí creemos que es muy importante recordar que la COVID-19 no es un evento aislado. No solamente es una infección viral que va saltando de persona en persona y que tiene características inmunológicas y virológicas específicas. En realidad, esta pandemia responde también a determinantes sociales que tenemos en los países, requiere de una solución que sea multisectorial, no solamente puede estar en manos de los ministerios de salud, requiere de un manejo integral, pues se necesita desde prevención hasta manejo hospitalario, ¿no es cierto? Y es más, hay una necesidad imperante de llegar a consensos, incluso cuando la vacuna esté con nosotros. En el caso peruano, lo que hemos visto en realidad es que hemos estado muy golpeados, ¿no es cierto? Tenemos como país más de 1 millón de casos positivos confirmados y casi 40.000 fallecidos que han sido formalmente reconocidos. En parte, estas cifras alarmantes responden a una inadecuada estrategia para enfrentar la pandemia, pero en parte también responden a las debilidades que tenemos en nuestro sistema de salud. Queremos señalarles algunas. En primer lugar, tenemos que 1 de cada 2 establecimientos del primer nivel de atención, es decir, a donde recurren las personas en primera instancia para poder resolver sus problemas de salud, no tiene médico. Y este no tener médico en realidad no es consecuencia solamente de la pandemia. Por supuesto que esto ha agravado la situación, pero en realidad no tiene médico incluso por normativa, porque la normativa señala que los establecimientos de categoría 1.1 no tienen por qué tener médico. ¿Es posible revertir esta situación? ¿Es posible cambiarla? Sin duda. No solamente es posible, es necesario porque sabemos que los médicos permiten una mejor capacidad al establecimiento de resolver los problemas de salud. En segundo lugar, tenemos que 9 de cada 10 establecimientos públicos usan historias clínicas de papel, ¿no? Esto en contraposición con las historias clínicas electrónicas, y esto hace en realidad que una persona que recurra a un establecimiento de salud de mayor capacidad resolutiva, es decir, por ejemplo, una persona que va a un establecimiento de salud de primer nivel y lo refieren a uno de segundo nivel, tiene que volver a pasar por todos los exámenes de apoyo al diagnóstico y todos los análisis nuevamente. Y así cada vez que es referido, como estos exámenes y estos análisis no viajan con el paciente, ¿no es cierto?, a través, digamos, de una capacidad virtual, entonces se tiene que volver a hacer los análisis, generando, por supuesto, un desperdicio de recursos, ¿no es cierto?, porque estos exámenes y estos análisis adicionales no apoyan a un mejor diagnóstico y, por supuesto, un maltrato al paciente que tiene que volver a hacerse las pruebas
múltiples veces. En tercer lugar, queríamos mencionar que el Perú gasta el 39% de lo que gasta Chile en salud y el 15% de lo que gastan los países de la OECD. Este gasto en salud es claramente insuficiente, ¿no es cierto? Es insuficiente en relación a nuestros pares, es insuficiente en relación a las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud y es insuficiente principalmente en relación a lo que queremos garantizarle a todos los peruanos y peruanas. Gastamos 73 soles mensuales per cápita en el país. Y esta cifra esconde incluso disparidades muy fuertes entre lo que se gasta para un asegurado en Lima a lo que se gasta en regiones. Por ejemplo, en Lima se gasta hasta 3 veces más por asegurado de lo que se invierte en Piura. ¿Podemos cambiar esto? Sin duda. Tenemos también que revertirlo. Y esto tiene que ser parte de un acuerdo de los partidos políticos, ¿no es cierto?, para que en realidad nos pongamos de acuerdo y nos pongamos de acuerdo incluso no solamente entre ministros de una misma gestión, sino entre gobiernos. Porque este aumento en el financiamiento, si bien tiene que ser gradual, debe de ser sostenido. Estas tres debilidades que les estamos mostrando en estas diapositivas, es decir, primero, no tener suficientes médicos, que hace que el primer nivel de atención sea muy débil. Segundo, que no tengamos historias clínicas electrónicas, que en realidad también se puede cambiar esa situación. No solamente podemos ver a países fuera, sino que Salud ya lo ha venido haciendo y ha venido teniendo cambios importantes. Y el tema del financiamiento han hecho que en parte la pandemia nos deje con más de 1.100 fallecidos por millón de habitantes. Nuevamente, les repito, somos uno de los países más golpeados. Nosotros creemos que uno de los grandes desafíos del sector salud es que tenemos que migrar de modelo. Hoy estamos enfocados en construir hospitales, como por ejemplo el Lorena de Cusco, que inició sus obras en el 2013 y no tenemos todavía certeza de cuándo se va a inaugurar. O el Hospital de Andahuaylas en Apurímac, que está en la misma situación. Esto hace que en realidad estemos enfocados en inaugurar, digamos, grandes kioscos sin pensar en el servicio que tienen que recibir los ciudadanos y sin pensar que estos servicios no solamente requieren de infraestructura, sino que requieren de recursos humanos, de equipos, de tecnología, de información. Por eso tenemos, al día de hoy, 1.900 millones de soles invertidos en 14 hospitales paralizados en el país. Y seguimos insistiendo en el mismo modelo de cemento y de ladrillo con la obra pública tradicional. La brecha en infraestructura se ha estimado en más de 60.000 millones de soles y esto tomaría décadas en cerrarse si no cambiamos de modelo. Ya el Barómetro de las Américas señala que los servicios públicos en el sector salud en el Perú tienen la mayor proporción de usuarios insatisfechos en relación a otros servicios. Y esto es porque estamos enfocados en la construcción de infraestructura y no pensamos en un modelo centrado en el ciudadano que piense justamente en el servicio que los ciudadanos necesitan. Necesitamos pensar qué requiere el ciudadano para poder resolver sus problemas de salud. Con esta introducción, lo que queremos hacer hoy día es centrarnos en 3 temas claves. El primero es volver a enfatizar la necesidad de una provisión adecuada de servicios, especialmente en el primer nivel de atención. Segundo, hablar de la salud digital y de las posibilidades que la salud digital nos presenta. Uno, para mejorar el acceso de las personas a la salud y 2, para mejorar la gestión. En tercer lugar,
queremos hablar del financiamiento, que claramente, como hemos señalado, es insuficiente y tiene que aumentarse. Así, entonces, empezamos por el primer tema, los servicios. Lo primero que queremos decir es que el primer nivel de atención es clave para resolver los problemas de salud de los ciudadanos. El primer nivel de atención debería de resolver entre el 80 a 85% de la demanda de servicios de salud. Es decir, debería de resolver entre el 80 y el 85% de los problemas de salud de la población. Solamente debería de subir al segundo nivel entre el 10 y 12%, y a los hospitales de alta especialización entre el 5 y el 10% de la demanda. Sin embargo, lo que tenemos en el Perú es más bien un sistema invertido, lo que se llama un sistema hospitalocéntrico, ¿no es cierto? Donde el primer nivel de salud, como podemos ver, digamos, en esta primera parte de la pirámide invertida verde, este primer nivel de salud, si bien está relativamente extendido en el país, es muy débil y está desarticulado. Se invierte en este primer nivel el 24% del presupuesto general. Se invierte el 27% del presupuesto en personal, es decir, en recurso humano, y el 8% de los suministros médicos. Este primer nivel de salud tiene que 8 de cada 10 establecimientos tienen una infraestructura precaria, con equipos obsoletos y con infraestructura insuficiente. Tenemos un segundo nivel de salud que es prácticamente inexistente, que nos sirve para controlar que la demanda llegue hasta el nivel hospitalario. Y este nivel más alto, en realidad, utiliza el 65% del presupuesto, el 61% del presupuesto de recursos humanos y el 83% de los recursos médicos. Necesitamos, pues, invertir en nuestro primer nivel de atención. Y por eso yo ahora quisiera escuchar a nuestros panelistas, al doctor Oscar Ugarte y al doctor Bustamante, haciendo sus recomendaciones para mejorar este primer nivel de atención. Doctor Ugarte, sabiendo la importancia que tiene el primer nivel de atención, ¿podría usted compartir con nosotros qué estrategias aplicaría para acercar este primer nivel a la ciudadanía? Creo que el doctor Oscar está desconectado. Ajá, entonces, doctor Bustamante, muchas gracias por comentarme eso. Yo lo que pasa es que como tengo la presentación, no lo puedo ver. ¿Podríamos entonces empezar por usted y hacerle la siguiente pregunta, dada su experiencia? Nosotros en el Perú contamos con alrededor de 14 médicos por cada 10.000 habitantes. Esta es una de las cifras más bajas de Latinoamérica. Conociendo la importancia que tienen los médicos y los profesionales de salud para resolver los problemas en el primer nivel de atención, ¿qué nos recomendaría para poder cerrar esta brecha? Sí, yo quisiera reaccionar a lo expuesto por ti desde dos perspectivas. La primera, desde la necesidad del fortalecimiento del primer y segundo nivel de atención y no solo de los servicios de mayor complejidad. Y la segunda, como tú lo estás mencionando, desde la perspectiva de las necesidades de los recursos humanos en salud. En estas dos dimensiones salieron a la luz con las lecciones aprendidas de la primera ola de la pandemia y algunos de nuestros países no terminaron aún por resolverlas. ¿Qué
quiero mencionar aquí que Angela Merkel en el mes de julio, cuando Alemania empezaba a salir de la primera ola, decía algo así como que a los hospitales de su país solo llegaron desde el inicio de la crisis los pacientes con peor pronóstico. El resto fue tratado por sus médicos generales o en la enorme red de ambulatorios locales que hay en Alemania. Entonces, Alemania tenía 40.000 camas de unidad de cuidado intensivo, James, y no llegaron a ocupar más de 30.000 en esa primera ola. Y todo fue por ese muro de contención que representa el primer e inclusive el segundo nivel de atención. Otras experiencias como Nueva Zelanda, Uruguay, con magníficos resultados frente a la pandemia, se caracterizaron por tener un sólido sistema de salud, como tú dices, basado en la salud familiar, el primero en el caso de Nueva Zelanda, e inclusive en atención domiciliaria en el caso de Uruguay. Sin embargo, en nuestros países no se termina por recuperar y fortalecer las acciones desde el primer nivel. En diciembre, a finales de diciembre, la ministra mencionó en una entrevista, la ministra del Perú en una entrevista a finales del mes pasado, mencionó que para el primer trimestre se reabriría en un 25% el primer nivel y que el 40% del personal de salud se encuentra sin trabajar directamente, ya sea está trabajando de modo remoto o está fuera por problemas de edad o de salud. Es decir, que parte de las debilidades del sistema de salud se reflejan en esos dos aspectos. Un primer nivel, se necesita un primer nivel que cumpla un papel eficaz en la contención del virus y de cualquier enfermedad infecciosa y de cualquier enfermedad crónica, y un recurso humano óptimo, alineado en su formación y en sus competencias al sistema de salud y con los estímulos necesarios. Entonces habrá que resolver en ese sentido 5 elementos fundamentales muy rápidamente: los aspectos cuanti y cualitativos, así como la distribución, el enfoque y los estímulos de la formación. Hay que reconocer que la densidad de los médicos en el Perú ha venido aumentando, alcanzando cerca de 14 por 10.000 habitantes. Sin embargo, aún es insuficiente. Para tener un parámetro, por ejemplo, en la OCDE, a donde el Perú aspira a ingresar, la relación es de 30 por 10.000, perdón. Es decir, un poco más que el doble y por lo tanto se requieren más médicos y más profesionales de la salud en el Perú. Por otro lado, no hay suficientes médicos y profesionales de la salud, sino que están inequitativamente distribuidos. En Huánuco hay 6.6 por 10.000 habitantes, en Cajamarca 6.5, mientras que en Lima y en el Callao por encima de 25 médicos por 10.000 habitantes. Entonces se requieren estímulos y políticas redistributivas de los profesionales de la salud. Los segundos son los temas cualitativos. El promedio del examen nacional de medicina apenas supera 11 sobre 20, por lo que las universidades y los centros de formación tienen que incluir nuevos estándares de calidad que garanticen la formación y las competencias del médico que necesitan nuestros países. Por otro lado, hay que introducir nuevas tecnologías como la realidad virtual, la inteligencia artificial, nuevos modelos educativos y nuevos enfoques de formación centrados, como tú decías en tu intervención, más en la promoción, en la prevención y en modelos resolutivos desde la atención primaria en salud y desde el territorio, y no solo en el enfoque reparativo cuando ya la población ha enfermado. Ese modelo hospitalocéntrico que tú mencionaste es mucho más costoso y protege menos a la salud de la población. Sí. El recurso humano con una nueva formación y con buenos estímulos es el que se requiere para invertir la pirámide expuesta por ti y fundamentalmente para salir de la pandemia y para construir un nuevo sistema de salud. Muchas gracias, doctor Bustamante. ¿Me podrían decir si el doctor Ugarte ya está con nosotros? A ver, no sé si se me escucha.
Se te escucha, Oscar. Bueno, Perdóname, no sé si escuchaste mi pregunta. sí. ¿Sí? Este, Perfecto. sí escuché, hay algún problema técnico con la cámara, pero voy a interactuar con el audio. Yo recomendaría 5 aspectos fundamentales para poder fortalecer y mejorar el primer nivel de atención. El primero de ellos, siguiendo lo que tú has señalado muy bien, Yanis, que por lo menos en el sistema público, la mitad de servicios, es decir, centros, puestos de salud, no tienen médico. Y esto Ujú. es un problema central porque le resta capacidad resolutiva al sector público. Por lo tanto, el primer aspecto es incorporar médicos en el primer nivel en todos aquellos establecimientos donde actualmente no hay médicos. Hay varias formas de hacerlo, a través del SERUMS, contratando nuevo personal, destacando de otros niveles, etc. El segundo aspecto es garantizar, por lo menos en zonas urbanas, atención domiciliaria en aquellos casos que lo necesitan, como es, por ejemplo, las personas de la tercera edad, o en los casos, digamos, agudos que requieren este tipo de atención. Y hay experiencias que se vienen desarrollando en el Seguro Social. Ya desde hace un tiempo se ha desarrollado el programa de atención domiciliaria, el PADOMI, que cumple una muy buena función. Creo que el MINSA puede desarrollar también una orientación de este tipo y eso mejora la calidad de atención en el primer nivel. El tercer aspecto creo que es fundamental y se ha ensayado ahora durante la pandemia, que son las atenciones de urgencia. Es decir, se han constituido equipos de atención rápida, ¿no es cierto? Pero también hay sistemas de atención con movilidad, por ejemplo, el SAMU, que ya tiene en el Ministerio de Salud por lo menos 10 años de funcionamiento, es una buena alternativa. Salud también tiene servicios de ese tipo que permiten atender las urgencias, sea para resolverlas en domicilio, sin necesidad de desplazarlos a otro sitio, o cuando es necesario llevarlos a algún nivel hospitalario con una complejidad adecuada. Pero creo que hay un cuarto aspecto que tiene que ser mejorado en el primer nivel de atención, que es garantizar los centros de análisis y de apoyo al diagnóstico para que eso se pueda resolver en ese nivel, porque muchas veces lo que sucede es que se le atiende en el primer nivel, pero se le deriva al hospital para que le tomen la radiografía, para que le hagan el análisis, y ahí ya se pierde la fortaleza que debería tener el primer nivel. Por lo tanto, mejorar los centros de análisis y de apoyo al diagnóstico, radiografías, tomografías, etcétera, es fundamental para garantizar esa mayor capacidad. Y finalmente es el tema de los medicamentos. Es decir, la atención no es completa si no es garantizando los tratamientos que requieran los pacientes. Y ahí hay también experiencias muy importantes. Salud viene desarrollando lo de la farmacia vecina, que es que el paciente no necesita desplazarse de su casa al hospital para recibir el medicamento, sino la farmacia más cercana a su domicilio se lo puede proveer. Y en otros casos, como es también PADOMI Delivery, se le lleva directamente al domicilio del paciente y ahí recibe una mejor atención. Yo creo que con esos 5 aspectos y otros complementarios se puede mejorar progresivamente esa capacidad resolutiva y aspirar a conseguir esto que se ha dicho, que el primer nivel resuelva el 80% de la demanda. Creo que eso es factible lograr. Muchísimas gracias a ambos. Yo solamente quiero decir que estando muy de acuerdo con las cosas que ustedes han señalado,
No quisiera dejar de mencionar la posibilidad de pensar en nuevos modelos de contratación de largo plazo, como por ejemplo la compra de paquete de servicios, ¿no? Tenemos experiencias, por ejemplo, de salud, contratando con empresas privadas que tienen un número de asegurados adscritos a su establecimiento en el distrito, en el territorio, y que permiten resolver las necesidades más frecuentes de los asegurados de manera cercana, de manera oportuna y con altos estándares de calidad, ¿no? Por ejemplo, hay algunas experiencias que tienen un alto nivel de resolución de las atenciones, llega hasta el 95%, cuando el promedio nacional es de alrededor del 50%, y con gran satisfacción del afiliado. Entonces, creo que tener estas nuevas modalidades de contratación son importantes porque además todos ganan, ¿no? Especialmente el ciudadano que recibe una atención más cercana y oportuna, el privado, el sector privado, los empresarios que pueden generar rentabilidad para sus empresas, y el sector público que finalmente desconcentra sus servicios y atiende al ciudadano de mejor manera. El segundo tema que queremos tocar y presentarles en esta oportunidad es el tema de gestión y salud digital. Qué duda cabe que todos hemos cambiado en la pandemia y la salud no es la excepción. La digitalización en realidad ha permitido que mejoremos el acceso a la atención de los ciudadanos, ¿no es cierto? Si tenemos información en línea o cuando tenemos información en línea, en realidad se permiten mejores decisiones que pueden tomar los médicos y sus pacientes, además de permitir también un trabajo en red. Pero no solamente uno gana por mejor acceso a la atención, sino también porque se disminuyen los costos administrativos. Hay estudios que señalan que se puede ahorrar hasta el 30% de costos administrativos a través de la digitalización. Nosotros como país hemos avanzado significativamente en estos meses en relación a los temas normativos. Antes de la pandemia era estaba prohibido en realidad un contacto directo entre médico y paciente. Hoy en día es posible y se tiene la consulta, la teleorientación, el telemonitoreo, la receta digital y que las aseguradoras paguen a los establecimientos de salud. Sin embargo, todavía nos falta mucho por avanzar en relación a la conectividad, que es el primer paso para la digitalización real en el territorio, ¿no es cierto? Y esta conectividad está en estado crítico. Para ejemplificar esto, les estamos presentando algunas cifras. Por ejemplo, a nivel nacional, 8 de cada 10 establecimientos de salud no cuentan con Internet. Pasco, Amazonas, Ucayali y Madre de Dios tienen 9 de cada 10 establecimientos que no tienen conectividad. Y esta conectividad, como les decía, es importante, 1, para mejorar el acceso y 2, para mejorar la gestión. Doctor Ugarte, en su experiencia nuevamente, ¿cómo podríamos utilizar la salud digital para mejorar la gestión del sector salud? Yo creo que es fundamental por varias razones, ¿no? Yo diría principalmente 3. Una primera es mejorar el acceso a la atención. Se mejora desde las citas, que pueden hacerse rápidamente sin necesidad de acudir al establecimiento. Se mejora la atención misma, porque ahora con la telemedicina eso es fácil. Y en tercer lugar, se mejora también para el seguimiento del caso. Pero ese hecho de mejorar el acceso, desde mi punto de vista, es un elemento central en mejorar en democracia en salud. Es decir, en garantizar los derechos de las personas de acceder a servicios de salud. Y en este caso,
la tecnología viene en nuestra ayuda. Y eso para el sistema de salud peruano es fundamental. Mejoraría muchísimo la calidad de atención si mejoramos en esos aspectos, porque además introduce un criterio de equidad que es fundamental en el país. En segundo lugar, nos permite mejorar los sistemas y los instrumentos. Por ejemplo, se ha mencionado la historia clínica electrónica. Por supuesto que es una mejora sustancial para no solo poder tener la información de las personas, sino, por ejemplo, el intercambio de servicios se facilita muchísimo a través de la historia clínica electrónica, o el tener un sistema de información que recoja data de todo el país y se integre, porque eso va a contribuir además a unificar el sistema. Uno de los problemas que tenemos es un sistema fragmentado. Bueno, con esta alternativa podemos contribuir a la unificación del sistema porque unificamos la información, y esto es eficiencia. Se gana en eficiencia en el sistema y se gana en articulación. Y en tercer lugar, creo que se puede dar pasos muy importantes en mejora de los procesos, sobre todo de adquisiciones. Y aquí se va a ganar no solo en eficiencia en la adquisición, sino además se reduce el riesgo de la corrupción. Y por eso este es un factor muy importante. El modernizar el sistema de salud es fundamental, y todo lo que implique mejora de procesos en todos los aspectos que hemos señalado, pero particularmente en los procesos de adquisiciones, es una contribución a lo que es objetivo central: mejor atención a los ciudadanos, que es su derecho, además. Doctor Bustamante, nunca antes habíamos estado tan cerca viendo las posibilidades que nos abre la salud digital. Desde su perspectiva, ¿cuáles son estas oportunidades tanto en la salud individual como en la salud pública? Gracias, Janice. No, pero lo primero que quiero señalar es que estoy muy de acuerdo con lo mencionado por el doctor Ugarte, en el sentido de observar la salud digital no desde la perspectiva simplemente del desarrollo tecnológico, sino principalmente como un instrumento de equidad que democratiza el acceso, la oportunidad y la calidad. Eso me parece fundamental, lo que él ha resaltado. Ahora, desde la perspectiva de la salud individual, hay que señalar que la unidad funcional de una institución de salud es el acto médico que se materializa en la historia clínica. Y en el siglo XXI es en la historia clínica electrónica. De allí se desprenden todas las acciones relacionadas con la atención integral del paciente. Podríamos decir que la historia clínica electrónica es la médula espinal de una institución de salud, y ella implica estandarización previa de procesos. Es por eso que tener una historia clínica permite mejorar, una historia clínica electrónica permite mejorar la calidad de la atención. Es tener la información necesaria en el momento preciso para la atención del paciente y el seguimiento de la salud del ciudadano. En un sistema de salud nuevo no podrá funcionar sin ello. De hecho, durante la pandemia, el sistema tuvo que readaptarse normativamente y permitir que a través de la teleconsulta se pudiera atender a los pacientes y se pudiera hacer la teleprescripción. Eso quiere decir que este abordaje de la telesalud llegó para quedarse y para ayudar a resolver la atención de la salud individual. Pero adicionalmente quiero mencionar desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la salud pública. La Big Data, la inteligencia artificial y la genómica tendrán que ser incorporadas con más fuerza en la toma de decisiones. Si a inicios del siglo los costos del mapeo genético eran gigantescos, en los próximos 5 años el costo del mapeo del genoma se volverá muy asequible para los sistemas de salud.
y por su costo no superior a los $5. Esto va a permitir su masificación y esto puede conllevar a una nueva dimensión de la salud pública, una salud pública personalizada que permitirá gestionar los riesgos de la salud colectiva basados en información y data a través de la inteligencia artificial y al mismo tiempo gestionar el riesgo de la salud individual a través del genoma de cada uno de los ciudadanos. Aunque parezca ciencia ficción, el futuro ya llegó. Hace unos días vimos cómo las autoridades y los medios de comunicación daban cuenta del seguimiento del rastreo genómico a la nueva cepa del COVID. Es decir, esa combinación de la gestión de la data, de la salud, de las poblaciones y las posibilidades de introducir al sistema los alcances de la genómica nos permitirá plantear la posibilidad de la salud pública personalizada. Muchísimas gracias nuevamente. Solamente señalar efectivamente que la salud digital abre grandes posibilidades y nos permitirá también mayor capacidad de toma de decisiones desde el más alto nivel, ¿no es cierto?, hasta la toma de decisiones del médico y el paciente. El tercer tema que queríamos comentar con ustedes tiene que ver con el financiamiento. ¿Qué duda cabe en realidad que el financiamiento en salud en el país es insuficiente? ¿No es cierto? Estamos en déficit claramente. Y nosotros consideramos que es indispensable lograr un aumento progresivo del financiamiento. Puede ser gradual, pero tiene que ser sostenido. Y por eso nosotros hacemos un llamado para que haya un acuerdo nacional que trascienda gobiernos y que permita un aumento del financiamiento para poder, en principio, lograr una cosa muy concreta, que es la promesa de tener un plan de beneficios garantizado, el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, que hoy día se financia con 552 soles, pero que está estimado, digamos, en que se debe financiar con 805 soles. Ese aumento que nosotros proponemos, digamos, en el próximo quinquenio representaría el 0.9 puntos porcentuales del PBI. Creemos que es algo sumamente factible y necesario. Doctor Ugarte, en un minuto, porque se nos va a cortar la plataforma automáticamente. Además de este financiamiento para garantizar la salud individual, hay un tema de financiamiento, de requerimiento financiero para la salud pública y la rectoría. ¿Cómo considera usted que se debe de dar este aumento en el financiamiento? Bueno, hay dos aspectos a incorporar como necesarios a ser financiados. Uno, la rectoría, es decir, la conducción del sistema de salud por el Ministerio de Salud tiene un costo en sus organismos reguladores, en los mecanismos de recojo de información, etcétera. Eso tiene que ser parte de lo que hay que financiar. Y en segundo lugar, todo el financiamiento de lo que se llama la salud colectiva, la salud pública. En el caso de las vacunas, por ejemplo, que se proporciona a toda la población, independientemente de cuál sea su seguro o no, o la prevención, por ejemplo, para eliminar los vectores en el caso del dengue, malaria y otras enfermedades. Entonces, esos son dos aspectos que también hay que dimensionar, sumados a esto de la prestación, que como bien has explicado, requiere un incremento fundamental. Muchísimas gracias. Doctor Bustamante, en un minuto también pedirle que nos comente desde su perspectiva por qué deberíamos de considerar la equidad como un valor de nuestro sistema de salud. En ánimo del tiempo, solamente me limitaría a recoger la recomendación de la Comisión de Alto Nivel para la Salud Universal de la OPS, que plantea en el tema de financiamiento la necesidad de que los países consideren no menos del 6% del Producto Interno Bruto dedicado al gasto público en salud,
no menos del 35% centrado en la atención primaria, es decir, en ese primer nivel que tú reclamabas desde el inicio, y no más del 15% permitido de gasto de bolsillo. Si lográramos sistemas de salud con esa combinación, estaríamos en una muy buena perspectiva hacia el futuro. Muchísimas gracias. Solamente queremos terminar mencionando la necesidad de la continuidad de las políticas. No es posible construir un mejor sistema de salud si es que no tenemos continuidad de las políticas. Hemos tenido en este quinquenio 10 gestiones ministeriales de salud diferentes. Esto ha hecho no solamente que impidamos que avancemos en el sector salud, sino que en realidad hemos deshecho lo que se ha venido haciendo previamente. Es decir, estamos peor después de este quinquenio de lo que estábamos hace 5 años. Somos completamente conscientes que tener continuidad de las políticas no solamente, no garantiza, digamos, que nosotros podamos construir buenas políticas públicas en salud. Necesitamos un equipo capaz, necesitamos conocimiento, necesitamos información. Pero si no tenemos como mínimo este acuerdo de generar cierta continuidad, entonces definitivamente no vamos a poder avanzar. Como queremos en realidad tener algo que nunca hemos tenido, debemos de hacer algo que nunca hemos hecho. Esta es una oportunidad de cambio y queremos hacer un llamado, empresarios, sector público, ciudadanía, hagámoslo diferente. Yo sé que esto puede sonar general, pero en realidad les hemos dado algunas pistas iniciales. Provisión de servicios en el primer nivel de atención, salud digital. Sin eso no vamos a poder tener un programa de vacunación que implique la colaboración del sector público y del sector privado y que nos permita avanzar con más oportunidades resguardando la seguridad de la ciudadanía. Hay una cantidad innumerable de necesidades insatisfechas en salud y eso es una oportunidad para que todos lo podamos hacer mejor. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y hemos terminado la sesión.